hablando a los 4 años, dicen ahí los psicólogos que uno tiene recuerdos a partir de los 4 años porque es cuando el lenguaje ha llegado a ti. Yo veo en un libro una imagen de la diosa Atenea. Y esta bella diosa, mi bella diosa, yo me pregunto, yo no sé leer ahí todavía, digo, ¿qué es esto? Me acuerdo, así me acuerdo de la imagen y me acuerdo de ir yo con mi papá al que veía yo las piernas, porque yo era muy pequeñita, tirar de su pantalón y decirle, papá, enséñame a leer para que yo pueda saber qué es esto, más o menos. Él no me enseñó a leer, aprendí a leer con mis maestros, y yo los libros que buscaba desde muy pequeñita, desde así 5, 6, 7 años, eran estos. Estos libros que encerraran un mito, una verdad profunda que yo sabía que tenía que develar, que tuvieran una imagen que fuera para mí evocadora y me dijera esto y esto y esto y esto, ¿sí? Esta es como, bueno, fue algo, unas maravillas que se abrieron ante mis ojos. Los ojos de los niños están prestos a recibir maravillas, por eso hablar con niños es un placer, es un honor, es un privilegio. Cuando nosotros como escritores de literatura infantil y juvenil nos dicen que el auditorio es de niños, es que nosotros debemos pagar por ello, porque lo que nos están dando los niños con esa mirada, esa avidez y esa curiosidad es demasiado grande, ¿sí? Entonces, bueno, yo así hice mi formación, digamos. Yo fui una gran lectora desde que pude unir las letras y ejecutar ese hecho maravilloso de poder unir letras y encontrar sentido. Voraz, tremenda, así es lo que se dice, lector voraz, ¿no? Pero yo era más que voraz, yo era tremenda, tremenda, pero tremenda, sí, no, 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 muy pequeña. Yo iba a casa de amigas, revisaba las bibliotecas, así. Mi madre, pues afortunadamente, fíjese qué fortuna, mi madre profesora de lenguas y ella me enseñó francés desde los 6 años, entonces yo en primaria podía leer en francés, en inglés, por mi escuela, en castellano, mi lengua, y mi hambre era total, y le pedí a mi mamá, que también era de italiano, que me enseñara italiano. Bueno, pues así. Entonces mi cerebro, las conexiones que yo se establecieron por cuenta propia y ayudada por mi entorno, por supuesto. En mi entorno hogareño fue más fuerte que el entorno escolar, debo decirlo, por las características de mi familia, que era una madre que daba clases de idiomas y que también le encantaba el teatro y ella escribía obras de teatro por su cuenta para ella, para sus alumnos, para sus hijas y la gente que iba contestando. Mi madre es fundamental. Y a través de mi madre, mi abuela que fue una poeta, ella nació en 1900, era una lectora exquisita. Por haber nacido en esa época, mi abuela no pudo ir a la universidad porque simplemente mi bisabuelo no la dejó. Por ser mujer, tú en la casa, pero en la casa a su vez, su casa era una universidad, porque mi bisabuela era una mujer sensacional que era concertista de piano y maestra de piano y también muy culta y hablaba francés porque en México, como tuvimos la intervención francesa, que fue una guerra, de ahí muchos franceses, olala, se enamoraron de México y se quedaron. Entonces hubo mucha, en el siglo XIX y principios del XX, en México el francés era algo muy bonito que ahí está. Entonces todo eso viene licuando al llegar a mí. Entonces esos tesoros que no cuestan nada, no me costaban, ahí nací yo, fueron los que yo pude darles crecimiento en esos momentos de la infancia que son pues básicos, ustedes lo saben, definitivos. Infancia es destino, por eso les conté de Edipo. Infancia es destino, donde nacemos, ahí está. Pero hablando de Edipo, está la libertad, ¿sí? Entonces, donde nacemos, ahí está. Yo pude haber dicho, yo no oigo, no oigo, soy de palo, no veo nada, y a ver qué televisión veo. Que era lo que pasaba porque mi generación es la de la televisión. Y efectivamente estaba la televisión, pero yo la televisión la veía con un libro, porque la televisión me aburría, porque mi desarrollo neuronal había sido sorprendente por las lecturas, ¿sí? Y por el contexto en el que yo crecí. Tanto así que les digo lo de la escuela, que yo amo a mi escuela y fue una escuela lindísima y mis maestros preciosos, pero esto de las estrategias de lectura y todo eso no se usaban en mi lejana época. Ok, esto es de la modernidad. Y entonces ahí yo en la escuela, yo pensaba, bueno, si en mi casa aprendí tanto, pues en la escuela olvídate. Sobre todo, ¿saben qué? De mitología griega. Porque yo ahí intuía, aquí está todo. Lo que uno pueda saber, querer, etcétera. Mitología y cultura griega. Pues, oh, sorpresa, nadie estaba enterado. En los libros de texto, ni pensarlo. Jamás. De repente ahí que en leyendas y tradiciones o en el libro de quinto año de primaria de la Secretaría de Educación Pública de México de los años 70, donde en historia el libro tenía 6 páginas,
dos dedicadas a China, dos dedicadas a Egipto, dos dedicadas a la India. Fíjense, con eso yo me lo bebí en el libro de texto. Y con ese recuerdo lejano, yo escribí Un regalo inesperado, que es un libro que con Enlace Editorial pues nos ha dado unas alegrías y nos ha dado mucho, nos ha dado demasiado, demasiado. Esas 6 hojas del libro de texto de la Secretaría de Educación Pública de México de los 70 se convirtieron en esto a lo largo del tiempo. Entonces, vean cómo va, yo voy haciendo como unas semillas para llegar a lo que ahora tienen ante ustedes y lo que hemos hecho y lo que vamos a seguir haciendo, que es crecer. En fin, yo seguí mi vida, seguí mis inclinaciones, siempre tratando, no puede ser, cuando ya iniciaste el camino, es que tú ya no te puedes detener, ¿sí? No es que voy a leer mucho ahora para no leer después, no, 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 pues es que tenía que crecer, tenía que seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. Y así seguí yo y entonces ya en secundaria empiezo yo por mi cuenta, me conseguí un método de latín, no había internet, les recuerdo, un método de latín, me conseguí un método de griego antiguo, el latín pues es antiguo, uno de griego antiguo, que era lo que yo iba percibiendo. Yo no sabía entonces que en Grecia se hablaba el griego moderno. O sea, yo decía, bueno, en Grecia se habla griego, pero ese griego es descendiente del griego antiguo, ¿sí? No había checado eso. Era como el inglés. No, que todos hablan en inglés y demás. Y yo estudio ciencias humanas. Hoy me lo preguntaron los niños del colegio Nuestra Señora del Rosario que qué estudié. Entonces yo estudié ciencias humanas porque tuve la fortuna que esa carrera se abriera y en un lugar importantísimo en México, que era el convento de San Jerónimo, donde vivió y creó la escritora mexicana pues más famosa, Sor Juana Inés de la Cruz, en el siglo XVII. Entonces, eso de Sor Juana Inés de la Cruz y el siglo XVII fue para mí atractivo para yo tomar esta carrera, que era ciencias humanas, solamente ahí se impartía y te daban historia, arte, filosofía y literatura. Entonces, yo siempre tendí vasos comunicantes, ¿sí? O sea, no voy a estudiar historia nada más. La historia va de la mano de la literatura va de la mano del arte, el arte de la historia. La filosofía, hombre, pues la filosofía es esta disciplina rectora, nos decían ahí en esta carrera, que engloba, que sostiene todo el pensamiento, ¿sí? La filosofía nos lleva a buscar la verdad. Empecé hablando de Edipo, ahora hablo de Sócrates. Sócrates era un filósofo, el término Pitágoras, filósofo, filosofía, el que busca la sabiduría, amante de la sabiduría. Y el filósofo Sócrates también tiene algo que decir del oráculo de Delfos que les mencioné con Edipo. Tiene que decir lo siguiente, que una vez un hombre rico de Atenas fue al oráculo y su duda era preguntarle, ¿es verdad que Sócrates, mi contemporáneo, es el más sabio de los hombres? Y el oráculo dijo, Sócrates es el más sabio de los hombres. El viajero va de Delfos a Atenas y allí dice que creen que el dios Apolo dijo claramente, Sócrates es el más sabio de los hombres. Y Sócrates dijo, levantó la mano, así como estamos aquí, dijo, sí lo dijo, porque yo, a diferencia de ustedes, solo sé que no sé nada. Increíble, es que es cierto. Mientras más sabes, más te das cuenta de todo lo que ignoras. Y entonces más te animas para seguir en el camino del conocimiento. Pues yo termino mi carrera de ciencias humanas y yo, muy destacada en lo literario, también ahí, entro en un concurso nacional de guiones, porque en mi subsistema de literatura, aquí sí son técnicas, yo estudié guionismo, estudié un diplomadito ahí de guionismo, lo que me gustaba mucho, y el concurso nacional era de guiones, para radio, para todo, pero había radio. Me gustó radio porque a mí me gusta mucho la voz y el poder del sonido. Desde jovencita, yo tenía 19 años, y hago mis guiones así en máquina de escribir, y borrando si me equivocaba, como eran las cosas antes. Mando dos, uno dedicado a la figura del gran Moctezuma, el emperador del antiguo México, y el otro a una figura femenina que se llama La Malinche, que fue una indígena muy lista, que aprendió idiomas y ella fue casi que, bueno, la intérprete absolutamente durante los tiempos de la conquista. Hago dos guiones. Yo con 19 años concursando contra guionistas profesionales y todo eso. Y ahí, a su momento, yo no tenía teléfono en mi casa porque teníamos un declive económico en aquel momento, y que me llegan dos telegramas y me dicen, usted ganó el primer lugar y el tercer lugar, o sea, los dos ganaron. Bueno, como salí yo gritando, no, se oyó hasta en Colombia.
Y yo estaba en la Ciudad de México. Imagínense ese gozo. ¿Y qué es eso? Magia. Hasta el telegrama era magia, ¿sí? Entonces ya se veía ahí claramente, bueno, pues esta mujer está para escribir y todo eso. Al mismo tiempo a mí me gustaba mucho el baile flamenco, eso era mi hobby, ¿no? Termino mi carrera y se me abre como Edipo el camino, una Y. ¿A dónde me voy? ¿Me voy a seguir lo literario o sigo esta inclinación que tengo muy fuerte de explorar el baile flamenco y todo lo que tenga que ver con eso? Pues a mí me pareció el camino de la literatura en ese momento aburrido, porque yo tenía compañeros que ya querían ser poetas y todo, y como que era, me parecía muy artificial, no la magia que les digo. Yo necesitaba magia en mi vida. ¿Y qué creen que dije? Todo indicaba que yo me iba a hacer mi carrera de joven poeta o lo que fuera allá en los años 80 y no, corté y me fui a trabajar porque pues yo tenía que mantenerme y ayudar en mi casa y me fui con el dinerito que me sobraba a iniciar otro camino, aprender desde el principio esta disciplina que es el baile flamenco, que no solo es el baile, es una cultura, ¿sí? ¿Qué les dije de conócete a ti mismo? Yo de niña escuchaba el cante flamenco y mi corazón brincaba, o sea, de que, miren, aquí, la musa, ¿sí? Entonces, ese camino lo empecé de cero, porque los niños en Andalucía, los niños de los gitanos nacen en eso, y por eso tenemos niños de 7, 8 años que tocan la guitarra así, que cantan y bailan, ¡qué bárbaros! Es imitación, es cultura, es donde ellos nacieron, ¿sí? Entonces yo tenía que reaprenderlo paso a paso porque yo quería saber qué era. Y ahí me fui. En ese camino, yo esto es, lo hago a los 20 años, 20 años trabajando como periodista y todo eso. Me caso, tengo un hijo, y hasta que tengo un hijo y con él leo 10 años, ahí maduró la escritora, ¿sí? Entonces yo buscaba para mi hijo libros como los que yo había leído. No encontraba, leí todo el barco de vapor y los autores y todo eso, muy bien, y los leímos. Pero yo quería que él leyera esto que a mí me había despertado, como me despertó. Entonces, cuando él tenía 4 años, yo le leí, actué, transmití la Odisea de Homero durante un año, todas las noches. Con el libro, yo interpretando, y yo formé a mi hijo así. Entonces, él en esos momentos, de los 4 a los 5 años, y más cosas, ¿no? Canciones y en fin. De los 4 a los 5 años, este niño también maduró mucho. Él fue por mi influencia y él ya entra a las estrategias y lecturas de la escuela. Y entonces, en todas las estrategias de acompañamiento que había de la escuela, porque ya estábamos en épocas más modernas, pues él era el número 1. Y a mí me mandaban llamar las maestras y me decían, ¿qué haces? Y ya, pues yo sigo lo que dicen ustedes, o sea, simplemente lo acompaño, vivo con él. Considero que esto es mi desarrollo también, no algo que hago leyendo otra cosa, ¿sí? Y esa era la razón. Así, esa era la razón, simplemente tan sencillo como eso. Ahora, después de tanto, realmente, miren, bueno, a muchos de ustedes no me conocen porque en esto de la literatura, como no es media, no es más media, no salimos en la televisión, no estamos en el cine, no somos booktubers, los escritores no. Entonces, no, siempre nos estamos conociendo, pero les puedo decir que yo tengo un desarrollo muy grande, o sea, mi literatura ha alcanzado niveles que ya se dirán después, porque no hay manera de establecer la valoración de un autor vivo, eso siempre ustedes lo saben, es con una perspectiva, porque no puede ser. Y eso, todo eso, y mi felicidad intensa y la realización total, se la debo a mi hijo. Haber leído con él esto, haber tomado yo, consagrado mi tiempo para construir en él un lector y un escritor, él me lo devuelve de esta manera, ¿sí? Él actualmente tiene 25 años y tiene un perfil impresionante. Él se ganó una gran beca para estudiar maestría en literaturas europeas, una beca de la Unión Europea en 3 países, 3 universidades, que son Estrasburgo, Francia, Tesalónica, Grecia y Bolonia, Italia. Está a la mitad, en estos momentos va a pasar de Estrasburgo a Tesalónica. Todo lo hizo en pandemia,
igual en confinamiento, pero él tiene tanta disciplina y tanta manera que para él fue extraordinario. Las clases, los profesores no saben dar clases por internet, los profesores franceses de maestría, perdidos. O sea, es muy importante ahora saber dar clases por internet, pero bueno, los trabajos y todo eso, o sea, así, ¿eh? En vuelo, destacadísimo. Entonces, sí, esto que yo les digo es porque de aquí se nos van a desprender el tema de nuestro seminario, estrategias de lectura y escritura. Entonces, esto ha sido sumamente vivencial y yo lo he hecho aquí. Entonces, bueno, déjenme ver cómo vamos. Bueno, ahí vamos. Les quiero decir lo que viene. Cuando yo me puse a escribir el libro para el barco de vapor, me dije, ¿de qué escribo? Si yo estaba leyendo con un niño de 10 años, dije, pues unos cuentos para niños. Y escribí unos cuentos. Pero verdaderamente me dije, no, yo voy a escribir de algo que aquí, como lo que les digo del flamenco, lo que me late. Me voy a flashback a mis 14 años. Mis 14 años, en los 70. Mi mamá con muchas dificultades económicas porque yo se lo pedí, me compro una enciclopedia de arqueología cada 15 días en una tienda departamental. Yo la recibía, la abrazaba y empezaba a leerla. En el número 1 aparece, en la antigua cultura minoica, que es pregriego, un objeto que me enamoró, que es un disco de arcilla que tiene inscripciones en espiral y ahí decía, y no ha sido descifrado. Y yo como hipnotizada viéndolo así, diciendo, es que yo lo voy a descifrar, es que yo lo voy a descifrar. Y así, 14 años. Pasa todo lo que les conté. Llega Internet a mi vida cuando yo me acabo de casar y todavía trabajo en un periódico como colaboradora externa. Y lo primero que busco, y en inglés porque en español no había material, disco de Festos. Y me llega un sitio en francés de un jovencito de 17 años llamado Philippe, que él se dedicaba a eso. Y yo pues lo escribo, me contesta, nos hicimos amigos y nada, él lo tenía muy bien investigado viviendo en París, pero también estaba tan lejos de él como de mí. Solo que él vivió en París y los principales investigadores han sido franceses y los principales resultados de esa investigación estaban en la Biblioteca Nacional de París. La amistad como duró como un año o dos, bueno, sigue hasta la fecha, pero en ese momento un año de tratarnos, investigar y demás. Y cuando me pongo a escribir, digo, ya sé, voy a escribir del disco de Festos. Inmediatamente la magia empieza a laborar en mí. Digo, para que esto salga bien, le voy a decir a este Philip que si puedo convertirlo en personaje. Yo no había escrito una novela antes, ¿eh? Voy con Philip y le digo, oye, Philip, ¿qué tal que voy a escribir de esto? ¿No te importa que te convierta en personaje? Y el otro, pues joven, también mágico. Ay, yo encantado. Y ahí voy. Y entonces me pongo en la página, aquí van las estrategias de lectura y digo, ¿qué querría yo? Taca, 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 que me enviaran una laptop y boletos para la isla de Creta de ida y regreso. Hay un dinerito. Pues eso pongo. Eso recibe el personaje principal, ¿sí? Que es una chica. Y entonces, allá va. Empiezo a escribir la novela y hago mi capítulo y digo, lo que tiene que venir ahora es, ¿qué estoy buscando? ¿Y qué estoy buscando? La verdad de esa antigua civilización, y es la civilización del laberinto. Y entonces, en mi segundo capítulo, los que empiezan a hablar a través mío son los antiguos. Y entonces, ese libro se construye en estos dos niveles. El nivel contemporáneo, mi vida, lo que estoy viviendo, lo que yo quisiera, el amigo que tuve, mi interés, y el otro, el poderoso mito, el laberinto. No podemos dejar de considerar que el disco de Festos es una escritura laberíntica. Y el laberinto es uno de los símbolos más poderosos de la humanidad, ¿sí? El laberinto era de los favoritos de Jorge Luis Borges. Los laberintos estaban en las catedrales góticas y con los laberintos tú empiezas a develar tu destino que siempre, como para Edipo, va a ser un misterio. 14 años después, yo pude viajar efectivamente a la isla de Creta. Estuve ahí viviendo un mes porque yo lo necesitaba. Obviamente fui al museo, visité el museo, vi el disco de frente, me enloquecía, yo volteé y lo veía y lo veía y lo veía y me compré mi reproducción junto al mar de Poseidón, aquí lo tengo. Este es, y aquí ya les puedo yo decir que este es el primer impreso de la historia. Este mensaje fue, a ver aquí, grabado
así en arcilla, como esta, es un poquito más grande, con sellos independientes. Cada uno de los signos pues nos remite a una realidad de la naturaleza o humana. Hay personas, hay bovinos, toro, que es importante, cabras, hay objetos como cuchillos, hay objetos que no se sabe qué son, hay esta pielecita, a ver si la ven, porque esta se repite mucho, donde está mi dedo índice, esa pielecita yo la volví a encontrar en el Museo de Arqueología de Madrid, que es el tesoro del carambolo, un tesoro de una antigua civilización española, porque la moneda antes no era moneda redonda. De hecho, era trueque y se pagaba con pieles, ¿sí? Y luego esas pieles se dieron la forma para moldear el metal. Luego se pagaba con metal. ¿Metal en forma de qué? En forma de piel, porque la piel era el valor, ¿no? Que de alguna manera se puede decir. Entonces, bueno, el sueño grande que yo tenía era tocar ese misterio, tocar el laberinto. Me fui caminando desde donde yo estaba, capital de Creta es Heraclión, me fui caminando hasta Knossos, son 2 horas caminando, 2 horas y media, 3 porque me perdí, pero llegué, como buen laberinto, así a pie, porque yo quiero llegar como llegaban los antiguos cretenses al Palacio del Laberinto. El Palacio del Laberinto fue un palacio de una civilización que apenas estamos comprendiendo, todavía no, donde era muy grande, muy grande, muy grande, pero ahí se vivía, había cuarteles para vivir, talleres y demás, y muchas habitaciones raras. El mito nos dice que del laberinto no puede salir, ¿sí? Y en el laberinto estaba encerrado el Minotauro. El Minotauro es el hombre toro. Ah, todo eso es un mito que, como diría Sócrates, yo solo sé, amigos, que no sé nada. Pero sí puedo aventurar y decirles que el mito del laberinto es un emblema del alma humana y que nosotros mismos somos el laberinto, el minotauro y el héroe, Teseo, ¿sí? Eso yo lo he descubierto y créanmelo, así es. Bueno, entonces, volviendo atrás, cuando yo escribí el libro, lo termino y yo para que magia, 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 lo imprimo en los 5 tantos que antes nos pedían los de SM y le digo a mi hijo de 10 años que para que me dé suerte, él lo meta a la oficina de ediciones SM donde era el asunto. Bueno, yo lo acompaño, ¿verdad? Porque también era niño, pero él va cargando los 5, se para de puntitas y lo deja en el escritorio. Y bueno, y ahí lo dejamos a su suerte. Entonces, por entonces, yo en una revista de National Geographic, así lo acabo de dejar y digamos 2 semanas después, veo en la revista que descubrieron un disco en Alemania, en el centro de Alemania, que es metálico y que tiene puntitos y que no sé qué. Entonces, al yo verlo, dije, esto se tiene que relacionar con el disco de Festos, se tiene que relacionar con este. Y hay un símbolo que son 7 puntitos, que está aquí y que está allá también, ¿sí? Entonces, si en la investigación que yo hice para hacer el disco del tiempo, así se llama mi novela, decía, no existe otra cosa que se parezca, no hay nada más. Y de repente aparece ese, en 2004, el disco de Festos lo descubrieron en 1908. El disco de El Cielo o disco de Nebra fue encontrado por unos ladrones en 1999 y dado a conocer en 2004. ¿Qué pasa? Que el que busca, encuentra. Hay un cuento de Borges donde habla, en Tlön Orbius Tertius, dice, objetos que aparecen porque alguien los está buscando. ¿Ven cómo este mundo es mágico? Absolutamente. Yo no había ganado nada, pero igual mi corazón. Y me pongo a escribir otra novela que se llama El Disco del Cielo. Llevaba 60 páginas del Disco del Cielo cuando por internet me dicen que gané. Bueno, otra vez, les dije, cuando tenía 19 años me llegó un telegrama y yo salí corriendo. Pues aquí yo salí corriendo y abracé a mi hijo así, los dos nos abrazamos como locos poseídos. Y nada, pues empezó mi carrera de escritora gracias a este. ¿Y qué es esto? Un mensaje de comunicación de unos seres humanos que existieron hace 3.600 años y que yo escuché su llamado. ¿Y cuál es el mensaje? Es que yo no sé, yo solo sé que no sé nada. Pero el mensaje ahora, en este momento, es equilibrar todo, restituir a la tierra lo que la tierra nos ha dado, volver a ser hijos de la tierra,
ecología, ¿sí? Y volver a replantear, renacer como humanidad. Pero ya les digo, yo solo sé que no sé nada, como Sócrates, mi maestro, me enseñó. Pero creo que este es el mensaje. Los que lo han investigado han dicho, sobre todo el primero, que era muy listo, Sir Arthur Evans, que es una plegaria a la Santa Madre Cretense. Y yo lo creo, claro que sí. Es una plegaria a la Santa Madre Cretense. Es una plegaria a la Virgen María. Es el Ave María. Es una plegaria a la Virgen de Guadalupe. Es una plegaria a la diosa Kali de la tierra de la India. Es una plegaria a la tierra. Es perdóname tierra, perdóname madre mía. Y desde ahora en adelante vas a ver, te voy a restituir todo lo que tú me has dado. Y van a ser una nueva humanidad. ¿Sí? Entonces, aquí esto de estrategias de lectura, estrategias de escritura, pues nada, esa existencia, me va la vida en ello, y yo en este camino muchas veces me he dicho, es que si el avión se cae o si yo me tropiezo, es que soy feliz, es que soy feliz, es que vale la pena, porque estoy en el camino, estoy realizando mi llamado, estoy ejerciendo mi libertad, estoy desentrañando mi destino y no hay como entregarse humanamente. Decía una filósofa española, María Zambrano, que fue de las que como pocos entendieron a Quetzalcóatl. El otro que como poco se entiende a Quetzalcóatl es Albeiro Echavarría, escritor colombiano de Enlace Editorial. Ella decía, María Zambrano decía, tenemos que entregar nuestra humanidad, tenemos que darnos a jicarazos. Y usó una palabra americana, jícara, ¿sí? Que es de un elemento natural. Hay que entregarnos, hay que darnos. El mensaje de Quetzalcóatl para los antiguos mexicanos es eso. Los hombres son los merecidos de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl como Cristo se sacrifica por la nueva humanidad y es esto. Yo he elegido, bueno, sacrificarme, en ese sentido, darme, para que no suene así como, darme por la nueva humanidad. Y de esa nueva humanidad yo quiero formar parte. Y cada vez que veo o que me invita, sobre todo en las editorial, que son los más activos en cuanto a la promoción de mis libros, y que no me quejo para nada de las demás, pero es más fuerte, que me dan la oportunidad de ver esas miradas y estos niños de Colombia, niños y niñas de Colombia, es que son la nueva humanidad, es que ya estamos hechos. Son diferentes, tienen su alma llena de sueños. Les estamos dando este patrimonio cultural del cual les he hablado para que en ello ellos tengan el oro del Dorado. Yo también siempre digo, es que yo tengo el oro del Dorado, lo tengo. El Dorado me lo ha dado, porque yo les llevé el oro de Moctezuma, el oro de los aztecas, el oro de los griegos, y este intercambio de riquezas pues no tiene desperdicio. Esta pandemia, esto de la virtualidad, es una fortuna, porque si la materia siempre nos detiene, es hermosísimo viajar y yo quiero volver a Colombia, quiero aclarar, y a otros lados, pero gracias a esta facilidad nos estamos comunicando, queridos amigos, como los dioses en el Olimpo, tal cual. Estamos viajando con sandalias de alitas, como Iris y como Hermes, para poder llegar cada uno a nuestro corazón y otorgarnos la palabra sagrada. Pues bueno, yo ya creo que ya de mucho. Me gustaría pues escuchar o leer o lo que ustedes me digan, algún comentario que ustedes quieran decir. Ya nos dirán nuestros excelentes presentadores. Bueno, Mientras, perfecto, María. Gracias por esta primera intervención. gracias. Recordemos a los participantes que en la barra central de Teams hay una palma de una mano. Para quienes quieran interactuar, podemos hacerlo. Este es el momento. Vamos a tener un espacio, unos buenos minutos para que interactuemos. Entonces, simplemente piquen sobre esa palma de mano y vamos dando la palabra. Tan pronto demos la palabra, indíquenos de qué colegio nos acompañan, de qué entidad nos acompañan, prendan su cámara y también los vemos. Recuerden que estamos siendo grabados para nuestras redes sociales. Entonces yo voy a proceder en este momento, María, a darle la palabra a Jenny Patricia Hernández Serpa. Jenny Patricia, te escuchamos. Bueno, Jenny parece que está sin sonido. Le vamos a dar la palabra mientras a Liliana Patricia Bobadilla. Liliana, te escuchamos y te vemos también. Muy buenas tardes. Soy docente de lenguaje del Colegio Arquidiocesano Alfonso López, Santa Isabel de Hungría, Alfonso López. Mucho gusto, encantada de escucharla, de conocerla aquí en Colombia. Bienvenida cuando quieras venir por acá a visitarnos, sería un honor.
Viniendo a Colombia, ¿qué te gustaría investigar, escudriñar, buscar aquí en Colombia? Mi querida Liliana, he ido muchas veces y sí, la primera vez que fui, que fue en 2007, cuando obtuve el Premio Latinoamericano de Literatura Juvenil Norma Funda Lectura y tuve la dicha de conocer a Alejandra Ramos, de Enlace Editorial. Lo primero que hice fue irme al Museo del Oro. Entonces, el mito del Dorado me gustaría mucho, como tú dices, escudriñarlo, investigarlo en una profundidad muy grande, recrearlo también novelísticamente como este. Es un mito fundamental, el mito del Dorado. Yo ya lo he hecho en parte, no, pues lo quiero hacer extenso. Lo hice en el Diccionario de Mitos de América que publiqué en 2018 aquí en México con Ediciones El Naranjo y es una selección de mitos desde Alaska hasta la Patagonia y axial y muy importante, yo puse el mito del Dorado. Entonces, me parece fascinante, me parece así, yo lo podría poner a la altura de cualquier misterio egipcio que te puedas imaginar. Y lo que ocurre también con nuestra América es que no está tan explorada, incluyo a México, como los mitos egipcios, la cultura egipcia o griega o mesopotámica. Entonces, esto es algo que nos compete hacer a nosotros mismos y que yo si quiero, vamos, estoy puesta y yo creo que tú también a lo mejor puedes también iniciar una aventura de este tipo y sobre todo teniéndolo tan a mano, ¿no? Me parece, como te digo, fascinante. También me parece fascinante que el aeropuerto en Bogotá se llame, eso es, ¿no? El Dorado, ¿no? Y bueno, me encanta. Este sería el que más me llama la atención. Otro también, por comparativa, es Bochica, este héroe civilizador, ¿no? Que es muy parecido a Quetzalcóatl. También nos llega a nosotros de manera sincrética, pasado por el tamiz de los evangelizadores españoles, pero eso no está mal, eso está bien, es mejor. Esto es enriquecimiento cultural. Eso sería básicamente la respuesta a tu pregunta, Lilia. Gracias, Liliana, por Muchísimas tu gracias. participación. Vale, tenemos ahora a Andrea Zapuy de El Arte del Saber. Andrea, te escuchamos y te vemos. Bueno, buenas tardes a todos. Mi- pues la verdad es muy interesante lo que nos menciona. Eh, realmente es, o sea, lo que creo, intento ver es, ¿no me escuchas? ¿Ahora sí me escuchas mejor? Perfecto, ahora sí, perfecto. Ah, bueno, genial. Ok, entonces creo que lo que intentas como decir es que nosotros debemos como estimular a los niños a no perder esa motivación con lo que tú acabas de decir, ¿no? O sea, con la trayectoria tuya, pues lo que entendí es que desde los 4 años te interesa mucho lo que es la mitología griega y debido a ello, a lo largo de tu vida exploraste esa mitología, ¿cierto? Y de allí creció como esa fuente para que crecieras. O sea, es decir, que no hay que como cortarle las alas al niño, sino incentivar y estimular al niño para que se enfoque allí. O sea, tú lo decías como Edipo, buscar su propio camino para que él encuentre ese punto. Pero mi pregunta es, bueno, tú nos hablas de tu contexto, ¿no? Afortunadamente, pues tu mamá era de lenguas, eh, pues tu bisabuela tocaba el piano, o sea, es decir, había una cultura, pero cuando el niño no tiene esa cultura, cuando el niño no tiene esa fuente, cuando el niño de pronto tiene dificultades en su familia, ¿cómo se podría estimular ello? O sea, ¿qué estrategias didáctico-pedagógicas se puede buscar frente a un niño que de pronto su realidad es difícil, su realidad económica, de pronto tiene violencia o vive su violencia intrafamiliar? ¿Qué se podría hacer allí para estimular a ese niño a que cambiara su contexto y viera la educación como una fuente de escape? Sí, Andrea, te agradezco mucho y te comprendo perfectamente lo que dices. Bueno, aparte de estimular al niño, también estimularte tú. O sea, el docente, el transmisor, tiene que seguir su entusiasmo y encontrar lo que puede transmitir de esta manera tan entusiasta. Yo he estado en varios lados en contextos también muy difíciles, por ejemplo, en México, donde los hay muchísimos, es lo mayoritario. Y, por ejemplo, una pequeña comunidad
de Guanajuato. Una comunidad donde no hay hombres porque todos se van a Estados Unidos, que está cercada por la violencia de los cárteles, porque están apoderados del territorio, sobre todo ¿cómo se dice? En la frontera de Michoacán con Guanajuato. Bueno, pues así, ¿no? Y lo que estás diciendo, nada de cultura, nada, la escuela hace milagros, etcétera, etcétera. En esta pequeña comunidad da la casualidad de que hay muy cercana a unos ¿qué será? 1 kilómetro, uno de los centros arqueológicos más importantes del norte de México, recientemente descubierto, que se llama Cañada de la Virgen, porque ahí se apareció la Virgen, en un cuarzo, y por eso le pusieron ese nombre. En ese lugar estaba oculto una ciudad arqueológica parecida a Teotihuacán, pero en chiquito, que rescataron los arqueólogos, y eso está muy cerca de los niños. Todos los centros arqueológicos americanos son, se puede decir, laboratorios de resurrección de vida, de construcción de humanidad, pero tenemos que valorarlos, ¿sí? Entonces, en esa pequeña comunidad, eso está muy cerca. Y como hay mucho lo de adorar a Estados Unidos, muchos grupos de norteamericanos que viven cerca, en la ciudad de San Miguel Allende, hacen labor a su manera, altruismo a su manera, muy bueno, les ponen computadoras, van y todo, ¿no? Y entonces empiezan ellos a hacer estrategias para enseñarles a esos niños el camino como del éxito. Y les cuentan un cuento, bueno, no un cuento, una historia verdadera de un niño de por ahí que estudió y lo becaron y se fue a Estados Unidos y trabaja en la NASA. Y entonces cuando a mí me preguntaron de eso, yo dije, pues es que eso no, porque eso no es su realidad y tú les estás diciendo que su realidad es mala, que su realidad es mediocre, que su realidad es lo que tú quieras y su realidad es su realidad y es la única realidad que tienen. Lo que hay que hacer es enseñarles a ver que la realidad que tienen hay cosas valiosísimas, como ese centro cultural. ¿Sí? Y algo valiosísimo. En cualquier contexto siempre hay alguien, hay una abuelita, hay un tío, hay alguien, hay un maestro que les está dando calor humano y que ese algo, ese calor, esa narrativa es valiosa. En otro contexto también, estos eran más grandes, estos eran niños, estos eran de universidad, igual misma región más o menos, el director que tenía a sus hijos en Estados Unidos y vivía con él, se comunica con ellos a través de Skype. Ahí me cuenta terribles cosas y que los niños, a los muchachos que los reclutan para los cárteles y etcétera, etcétera, y él hace su lucha y demás allá. Y me cuenta luego de su vida y me dice, cuando mis hijos que viven en North Carolina vienen aquí, a México, aquí a donde mi casa, a la casa de mi mamá, que ahí vive, que es en el campo, y ellos no se quieren ir, porque la abuelita les da remedios caseros, la abuelita les cuenta los cuentos, además es un entorno idílico, o sea, las montañas, el paisaje, todo eso. Así. Entonces, yo no te cuento de estrategias, ya te digo, yo no lo manejo, pero sí esta visión. ¿Qué les dije? Que Edipo era ciego. O sea, peor no le podía ir a Edipo. Entonces, cuando se quitó los ojos, ya vio otras cosas, ¿no? Entonces, en estos contextos siempre hay una riqueza y hay algo. Es la revalorización también de la naturaleza cuando el ambiente es rural. No eres pobre si tienes las montañas, si tienes el amanecer y si tienes el atardecer. Lo que hay que hacer es cambiar la conciencia, cambiar la mirada. Y esto se hace a través de la palabra. Por eso, el motivado debe ser el docente. El motivado debe ser la mamá, el tío, o sea, el que se motiva y tiene que echarle una cuerda al niño. ¿Sí? Al niño que se está ahogando porque está en extremo, por lo que tú me dices, que eso en México ocurre, yo sé, yo soy privilegiada, pero yo estoy con los ojos abiertos y yo estoy muy consciente de eso, pero también por eso yo me dedico a los mitos, porque los mitos te dan una verdad profunda, ¿sí? Ayer lo comentábamos con Alberto Chavarría con respecto a su narrativa y por qué llegamos al mito. El mito te dice que la vida es una prueba, la vida, como dice la Biblia, es un valle de lágrimas, es una serie decían los antiguos mexicanos, no hay felicidad, la alegría es penosa, la alegría punza, la alegría la tienes que cultivar. ¿Sí? Entonces, es esta relación que se establece entre el docente y el niño en situación complicada la que lo va a salvar. Y sí el libro, pues sí, claro, el libro, la historia ayuda, pero sobre todo tú porque te entregas, porque el niño sabe que tú estás ahí, ¿sí? Que tu espíritu, el espíritu de la humanidad a través de ti está ahí.
Los problemas de base no los vamos a solucionar, es imposible, están fuera de nuestro alcance, pero espiritualmente sí podemos poner un granito de arena que se convierte en una montaña. Eso es lo que yo he vivido y lo que he visto. Perfecto, gracias María por tu respuesta, a nuestra participante por su inquietud. Vamos a darle la palabra ahora a Fiorella Donado. Fiorella, te damos la palabra, de dónde nos acompañas y qué inquietud tienes. Buenas tardes, yo trabajo en el Colegio Nueva Granada. Pues lo que me está dejando pensar mucho, María, es que yo soy obsesiva con el tema de trabajar en la literatura, la tradición cultural y la tradición oral, no dejar perder, y más ahora en los colegios bilingües. Yo estoy trabajando en un colegio bilingüe. Se está olvidando un poco, los niños están olvidando un poquito toda la tradición de los pueblos, la tradición lingüística, están mezclando lenguas, la tradición de su cultura, su historia, su mitología, su leyenda, canciones de canciones típicas, las historias de abuelos, y pues me parece como que relaciono lo que tú estás diciendo con lo que yo estoy trabajando, que es como que tengo esa obsesión que no quiero que se dé lingüística, que hablen bien la lengua como todo esto, ¿no? La historia, la cultura. Entonces, pues como que me parece bonito hacerte el comentario que pues estamos como conectadas en eso, ¿no? Fiorella, exactamente, estamos en lo mismo, como les digo ahí, somos viajeros de un mismo verso, como empecé, así es. Mira, yo pondría ahora la oralidad, bueno, no quiero decir eso porque estamos hablando de lectura, pero cuando dicen, ay, que los mexicanos leen muy poco, sí, pero el pueblo de México tiene una oralidad impresionante y la oralidad construye humanidad. Y yo creo, bueno, a mí me gusta más la oralidad que el hecho, toma este libro, léetelo y no, sino compartir esto, recrearlo. Estos libros que yo escribí de diccionarios de mitos de América, de Asia y demás, ya están en manos de los narradores orales y ellos hacen su interpretación y van pasando la estafeta los unos a los otros. El lenguaje es más grande que nosotros. La tradición es más grande que nosotras. Miren, en mi casa yo tuve una nanita. Ella era de la familia. Nana quiere decir y esta mariquita era analfabeta, era de un pueblo, de Toluca, con una tradición oral, y ella nos contaba unos cuentos. Ella nos contaba Pinocho con una recreación azteca que no tenía desperdicio. Entonces, ella fue mi maestra para narrar mitos, para narrar de oralidad, ¿sí? Ella lo fue. Y es increíble, bueno, y uno de mis libros más, es en México, bueno, mejores, sí, más exitosos, que se llama Copo de Algodón, que es la historia de la hija del gran emperador Moctezuma. Yo le hago un homenaje a mi narradora oral que yo tuve la fortuna de tener en mi casa, y le hago un personaje de la nanita, de la niña de Copo de Algodón. Y esta mariquita era una maestra de vida, era un ser superior. Yo diría que era una directora de espíritu, y que ella vino a trabajar a casa de mi mamá, pero en realidad vino a enseñarnos, ¿sí? Esto que tú me estás diciendo de tradiciones, pueblos y todo eso, ahí está la verdadera sabiduría, ahí está la enseñanza, ahí está el crecimiento humano, y lo que dije en la pregunta pasada de que ir a la NASA a trabajar, pues eso no me dice nada, y en cambio valorar lo que yo tengo aquí, la información de la vida, eso es lo mejor. Es lo mejor. Entonces, estamos verdaderamente de la mano, Fiorella, absolutamente. Esto es lo que yo creo. Y te digo, la oralidad para mí es esencial, porque con la oralidad te estás entregando tú. No creo en la oralidad por internet de videos grabados, no mucho, sino al mismo tiempo, lo que estamos haciendo ahorita. ¿Sí? No, ve, así ya lo tengo tu solución, toma este video y escúchalo. No, eso es mecánico. Toma el aliento, aunque estemos en la virtualidad, está viajando el aliento, está viajando el calor, está viajando la sonrisa, y Fiorella, nos estamos comunicando a través de la distancia, pero tan cerca como si yo estoy en tu corazón y tú en el mío. Entonces, eso es lo que yo creo, y eso es lo que tú estás haciendo, eso es. Pues, esa es mi pasión total, ¿eh? Pues nada, Gracias. estamos ahí.
Nada. Perfecto, a Fiorella y María, gracias. Vamos a cerrar esta ronda de participación de nuestros invitados, dándole la palabra a Esperanza Guisa Pérez. Esperanza, te escuchamos, de dónde nos acompañas y pues te vemos también. Buenas tardes. Yo estoy en este momento en mi casa de campo, Piedecuesta, Santander, pero trabajo en el Instituto Empresarial Gabriela Mistral de Florida Blanca, Santander. Estoy encantada con esta magia. Figúrese que nosotros, o yo llevo ya varios años haciendo un recorrido por las leyendas de nuestro departamento Santander. Resulta que los niños en el colegio se tiene un proyecto de democracia, se llama el proyecto de democracia construyendo nuestro país. Entonces, para los niños de primaria, todos los años, a cada grado, se le entrega un municipio de Santander y bachillerato ya maneja los departamentos. Como yo estoy en una sede pequeña, en una zona más bien pobre, entonces me he puesto en la tarea que yo dicto español en tercero, cuarto y quinto, además de dictar otras materias. Entonces me he puesto en la tarea de que los municipios que me corresponden en ese proyecto, pues me pongo a consultar. Les digo a los niños, a los papás, bueno, algunos será de por allá de ese municipio, quién me rescata una leyenda, una historia de miedo de esos sitios, y me han llegado. Entonces, el día de la izada de bandera de abril, los niños se sientan a trabajar esas leyendas. Somos seis grados, pues 6 leyendas trabajamos. Teniendo en cuenta que preescolar siempre trabaja, preescolar y primero siempre trabaja en el municipio donde estamos, Florida Blanca, y segundo siempre trabaja Bucaramanga por ser la capital, tercero, cuarto y quinto ya tenemos los otros municipios. Y he descubierto que a través de esas leyendas que en este momento pues vamos sobre 20 y tantas, yo se las paso a los niños en libritos de bolsillo, los llamo yo, historias contadas por niños, que son esos cuadernillos que los hace uno con una hoja de tamaño carta o tamaño oficio, que la dobla sin tener que ponerle un gancho, y ahí les voy contando la leyenda con los dibujitos. Entonces ese día que se presenta, pues el niño la leemos, la leen, la comparten, de pronto los niños se acuerdan de otra cosa, la colorean y la llevan a la casa. Entonces me ha parecido que mire que los maestros hacemos cosas que no pensamos que tenga de verdad tanto impacto. Y yo hoy me doy cuenta que sí, que mire que estamos haciendo cosas buenas en los ambientes de los niños. Estamos conociendo nuestra región a través de las leyendas. Me fascina el trabajo de leyendas. Esperanza, escucharla es un placer, miel para mis oídos, miel para nuestros oídos, indudablemente. Y esa magia de ese librito que ustedes hacen. Mire, quisiera mostrarte, por ejemplo, uno. Lo vamos a hacer la semana entrante, que tenemos el Día de la Santanderianidad, lo celebramos nosotros, y son con los dichos de Santander. Entonces, este es el librito. El niño va pasando las hojas y encuentra, en este momento pues está en colorcito, porque el niño solamente va a colorear los productos de Santander. Pero esos son los libritos que les hago para los niños, y yo los llamo así, historias contadas para niños. Y son esos libritos que son facilitos, son 8 hojitas, son 8 hojitas, y que no los cansan, porque hoy a los niños es muy complicado, y para nuestros niños de bajos recursos es complicado comprar un libro, es complicado ponerlos a leer algo largo. Pues siempre lo hemos hecho así, a través de estos pequeños libritos que se les hacen, se fotocopian. La única tarea es el trabajo es armarlos, porque claro, eso sí me toca sentarme a armar los 200 que hay en la sede, pero yo lo hago con mucho gusto.
Es que eso es lo más bonito, lo que hace uno y un objeto así, lleno de calor, lleno de cariño, producido ahí en la región, es como un delicioso vino o frutos de la tierra. Pues admirarla, Esperanza, aplaudirle, felicitarla y qué hermoso conocerla a través de este conversatorio. Así, muchas gracias. Perfecto, Esperanza. Bueno, gracias por la participación. María, siendo las 5:17, entonces te damos paso para que continúes con tu exposición. Vamos posteriormente a tener una ronda final de preguntas. Ya saben, levantan la mano, los leemos en el chat. En el chat muchos comentarios Ah, qué bonito. de felicitación, otros de inquietud. Bueno, finalmente los Reclamaciones compartiremos no, ahorita. ¿verdad? Un ¿Qué te poco. digo yo? Después. Adelante, Vale, adelante. te dejo entonces, María, para que continuemos y ya Muy damos bien. respuesta a reclamaciones, preguntas, inquietudes. Acá estamos para escucharlos a todos. El espacio es reducido, pero tenemos el tiempo para continuar. Entonces, adelante, María. Está interesante tu tema. Digo con mucho gusto, ya enriquecida con lo que ustedes manifestaron, me encanta todo lo que dijeron, me encanta verlos, me encanta que nos encontremos y bueno, pues esta es la idea. Estamos, también Jorge Luis Borges hablaba, les digo que es muy, muy frecuentado por mí, de estar haciendo cosas. No es algo que ya esté hecho este proceso de nosotros de lectura, escritura, este encuentro, es algo que estamos haciendo y algo que va, de alguna manera va a cambiar. Vuelvo a echar mano de los griegos y en este caso del Gran Odiseo. Tenemos en Enlace Editorial la adaptación de la Odisea que hice yo. La hice casi de rodillas de cómo lo amo y cómo me gusta, y mi novela El Remo de Odiseo. Parte importantísima del Odiseo, de la Odisea y también de la novela es el momento en el que Odiseo, después de todo lo que le ha pasado, ya saben, el cíclope, las sirenas, bueno, la guerra de Troya primero, ¿no? Que él luchó ahí 10 años y gracias a él se vence la guerra de Troya porque él hace el truco del caballo de madera, se le ocurre a él para introducir al enemigo en la ciudad de Troya y todo lo que vivió. Por fin llega a un lugar, una isla, donde está una encantadora que es Circe, ¿no? Esta mujer, todo el femenino dominadora, tremenda, ¿no? Una diosa y, bueno, una maga, y convierte a los hombres en animales y así, y conoce muchos misterios. Pero Odiseo, ayudado por la inteligencia de Hermes, todos los dioses los tenemos adentro, ¿eh? Bueno, Hermes, Odiseo, la desactiva, digamos, a Circe, y se convierten en amigos, y algo más que amigos en ese momento. Y cuando ya llega el momento en que Odiseo tiene que partir, Circe le dice, antes de regresar a tu casa, tienes que visitar el mundo de los muertos, porque tienes que consultar el oráculo de Tiresias, ¿sí? Tiresias es este vidente que aparece en todas las tragedias de los antiguos griegos, y es un personaje muy interesante, porque Tiresias, pues él fue primero hombre y luego fue mujer y luego volvió a ser hombre por algunas magias que le hicieron los dioses. Entonces tiene todos los puntos de vista. Y en ese momento Tiresias está en el Hades, es muerto, pero solamente a él le han conservado el don de la palabra y de interactuar. Y entonces dice Circe, tienes que ir allá al mundo de los muertos, Odiseo, y llegas allá y le vas a sacrificar a los muertos la sangre de 2 animales y se van a acercar a beber la sangre, pero tú no dejes que se acerquen hasta que llegue Tiresias, ¿sí? Porque si se beben la sangre de los otros muertos, pues no va a alcanzar sangre para Tiresias. Y entonces hace Odiseo con muchísimo miedo lo que le dijo Circe, o sea, pavor. El lugar más terrible al que puede ir un humano es el mundo de la muerte, y va con sus compañeros y es por un río oscuro tremendo y llega precisamente ahí, hay como unas cavernas, como todo frío, todo inhóspito, todo terrible, pero iban ellos sacando fuerzas de flaqueza, hace el sacrificio, los compañeros se quedan en la nave, Odiseo siempre va solo a lo que tiene que enfrentar y nada, no aparece Tiresias y aparece las sombras de los guerreros, ahí medio hablan, no mucho porque por la sangre, y aparece la madre de Odiseo y bueno, él sufre un golpe muy grande porque no sabía que su madre había muerto y en fin, aparece Tiresias por fin, bebe de la sangre y le da su profecía. Y aquí está, esto es para nosotros.
Pues sí, tu pregunta es, ¿podrás regresar a Ítaca? Sí podrás. Regresarás tarde y mal y solo. Y cuando hayas regresado, no creas que ya cumpliste tu camino. Te tendrás que volver a echar el hombro al remo, salir a caminar, a caminar, a caminar. Y cuando llegues a una tierra donde los hombres no conozcan el mar y no cocinen con sal sus alimentos, y cuando alguien te salga en el camino y te diga que si lo que llevas al hombre es un aventador para el trigo, porque ignoran lo que es un remo, clava el remo en el suelo, hazle sacrificios a los dioses y regresa a tu lugar, a tu origen, donde vivirás por siempre entre pueblos dichosos. ¿Qué nos está diciendo ahí? Lo mismo que los antiguos mexicanos con su emblema del movimiento, que es como un aspa. No nos podemos detener. Ya podemos haber logrado algo, una estrategia de lectura que nos funcione, ya hicimos esto, ya llegamos aquí, pero no podemos sentarnos porque inmediatamente se estatiza, se hace una laguna, se convierte en el lago de la muerte. Nos tenemos que seguir moviendo todo el tiempo, moviendo a más, ¿sí? Entonces, ¿qué le está diciendo Tiresias a Odiseo? Sigue caminando y clave el remo. Cuando ya llegues al fin, eso de que vivirás feliz entre pueblos dichosos, vivirás bendito, quiere decir que habrá llegado al final de su vida y su luz, toda esta energía que disipó, que ofreció en el mundo, es la que va a iluminar y va a inspirar a los demás. Mientras tengamos la dicha y la oportunidad de alentar sobre la tierra, de vivir, de respirar, de ser, de dar, de darnos, de aprender, no podemos sentarnos un solo minuto. Y así llegaremos a nuestro final, llegaremos a nuestro origen, tranquilos con el mundo humano, con el mundo divino, el que cada quien crea, piensa y siente, y nuestra luz, eso que hemos dado, seguirá alumbrando a los que siguen. Nuestro destino, pues, es entregarnos y estos mensajes son los que, bueno, en lo personal he obtenido de las antiguas literaturas, los antiguos mitos, hemos reconvertido en libros, nos hemos, en concreto, estoy aquí con ustedes, en Enlace Editorial, con otros no lo he hecho, no estamos haciendo esto, lo estoy haciendo con ustedes, nos hemos puesto a caminar como Odiseo, hemos llegado hasta este punto que no soñamos en 2015 cuando estábamos empezando con hacer estos libros de los que les estoy hablando y que están hechos ya, y no, como se dice, no hay que dormirnos en nuestros laureles, sino seguir de alguna manera caminando, encontrando nuevas formulaciones, encontrando formas mejores, interpelándonos a nosotros mismos, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué camino puedo tomar para que yo pueda seguir caminando y podamos seguir repartiendo benevolencia, tocando corazones, rescatando, poniendo solución, poniendo luz, poniendo esperanza, sobre todo en los contextos difíciles que mencionabas en la pregunta, esta de lugares donde los niños son muy poco afortunados desde ciertos puntos de vista, pero descubrir siempre algún lugar, algún motivo, alguna manera para que ahí donde hay más oscuridad haya, más se pueda florecer. Es verdad que en los tiempos más difíciles es cuando han brotado las culturas o las soluciones o los momentos más esplendorosos. Y en la facilidad, nada. Porque cuando es difícil el clima, cuando es difícil la situación, nos ponemos en operación y tratamos desesperadamente de sobrevivir y es entonces, pues, cuando damos, amigos, nuestros mejores frutos. Si todo está puesto, si todo está regalado, si todo está así con un clic, con un botón, es que nos morimos. Y eso, si lo observamos, es lo que le pasa a la civilización occidental liderada por el American Way of Life de Estados Unidos. Los norteamericanos, pues como vemos su historia y son notabilísimos, cómo sale un grupo de puritanos de Inglaterra y así como que por arte de magia en América ya no son ingleses, son americanos, ellos hacen la primera revolución en 1776, la Revolución Francesa es en 1789, ellos hacen esto de libre, no hay reyes, en Europa todavía tienen reyes en algunos países, lo cual es verdaderamente, bueno, cada quien que elija su forma de gobierno o su forma de ver la humanidad, pero los norteamericanos así fueron, y en su desarrollo, en su moverse continuamente, llegaron a esto, a querer solucionarlo todo, querer controlar el clima, querer controlar todo, ¿y qué pasa? Es una civilización cansada. ¿Tú sabes cómo es esto? ¿Eh? Si miro la luna de cristal, la rama roja del lento otoño en mi ventana, si toco junto al fuego la impalpable ceniza o el arrugado cuerpo de la leña, todo me lleva a ti.
como si todo lo que existe, aroma, Bueno, con intervención poética también. Seguimos, María, para que ¡Ay, actives tu audio. qué hermosa intervención poética! Que me encantó, hermoso. Pues eso, entonces, todo solucionado, todo doble, todo azucarado, todo suave, todo fácil, todo contemplado, seguros de vida. Qué aburrido es vivir! En cambio, dificultad, retos, yo puedo aquí, no sé, puedo actuar con mis manos, puedo correr, puedo abrazar, puedo, qué sé yo. Eso, pues eso nos hace florecer y solucionarnos todos los aspectos, no, nos mata. Nos mata, nos mata. Por eso este modelo de civilización nació, creció, se expandió y murió. Estamos en un mundo nuevo. Y creo que nos toca la estafeta es a todos los resortes espirituales que hay en Iberoamérica. La cultura iberoamericana, hispanoamericana, está naciendo. Llevamos 500 años, ¿sí? De fundación por la conjunción de esos dos mundos. Les digo que Egipto fueron 3000. Entonces nosotros tenemos que florecer, quedar no en pleito ni pelearse ni nada de eso, sino florecer a nuestra manera, dar atención a los pueblos de origen, a esto que decías, Fiorella, a las tradiciones, a esas voces que encontramos en todo nuestro lugar. Yo les estoy hablando ahora desde el México rural. Me he mudado de la Ciudad de México apenas hace un mes a Tequisquiapan, en el estado de Querétaro, un lugar que era el paraíso de agua, el paraíso de todo eso, y el agua ha sido muy destruida por las fábricas que están en una ciudad industrial vecina, las fábricas de papel. Pozos se secaron, se acabó el misterio del agua y demás. Mi granito de arena es venir a dar mi vida, mi entrega y todo para que de alguna manera se pueda rescatar este entorno sagrado y estar en contacto pues con la naturaleza y con la voz y el quehacer y el modo de ser de los pueblos de alguna manera originarios. Bueno, no sé si ya damos paso a más intervenciones, Daniel, o yo sigo Pero por supuesto, porque vamos veo con otra ronda de intervenciones. Entonces, profes, manito arriba mientras participa alguna persona dentro de los que están aquí conectados. Vamos a mirar en el chat, nuestra interacción en el chat, a ver qué nos dicen desde el chat y yo te lo comparto rápidamente. Entonces dice, Jason Ayala, la invitada es una inspiración para que nosotros como docentes desde la tradición oral y la cultura propia de cada región animemos a leer nuestros estudiantes. Excelente sesión. Jason también hace una consulta, la miramos acá, y dice, me gustaría saber la interpretación numérica. Ah, sí. Bueno, esa la tendría que estudiar y decírtela, así nada más no. A mí me gusta mucho explorar ese tipo de lenguajes, ese tipo bueno, de interpretaciones, que son las interpretaciones numéricas, pero ahora no la tengo aquí. Después hacemos una investigación con respecto a eso. Listo, perfecto. Dicen también por acá, Diana Caro, del Colegio Nueva Granada. Me encanta cómo el autor, a través del relato de su vida, muestra, según ella, sin querer, el camino hacia el desarrollo de estrategias, utilizando la experiencia, la vida en sí misma, nuestro entorno, la curiosidad. Muy interesante. Bueno, gracias, Diana. Comentarios. Erika Córdoba, del Liceo San Basilio Magno, dice, creo lo mismo que estás diciendo. La oralidad es necesaria. Trabajo con estudiantes con discapacidad y aunque tienen muchos talentos, la lectoescritura es en lo que más debemos trabajar porque les cuesta. Pero si tú le pides que te cuenten un cuento, tienen una gran imaginación. En ocasiones es romper esquemas tradicionales en lo pedagógico y encontrar las herramientas para que ellos se expresen en sus conocimientos. Creo que escribir es importante, pero no puedo volverlo barrera. Listo. Excelente. Comentarios. Decir algo aquí puedo, porque es muy importante Claro. nuestra amiga, que es la discapacidad. En la discapacidad está también lo que les digo, la dificultad. Más se florece en la discapacidad que en la normalidad. Y aquí hay un mito muy importante, se los digo rápido, es un mito huichol o huijárica de los antiguos, bueno, no son antiguos, es un pueblo presente que vive así, ¿eh? El mito es el venado azul sale del mar, los cazadores lo tienen que cazar. Ese es el objetivo. Y detrás de los cazadores va el niño discapacitado, que es el niño tuerto y cojo.
El mito dice, esto no llega al final, no llega a la realización hasta que se realice el niño discapacitado. Por fin, el venado azul sabe que tiene que entregarse, los cazadores lo cazan, le piden perdón por cazarlo, el venado azul sube a las estrellas y en ese momento el niño, que ya llegó también, ese niño se convierte en el sol. El niño discapacitado es el sol. El niño discapacitado, la persona discapacitada en un grupo educativo, alcanzaremos el sol, alcanzaremos la culminación cuando ese niño desarrolle lo que él tiene. Y es verdad que los niños de este tipo, la cuestión imaginativa, intuitiva, está más desarrollada y por ahí se puede explorar un proceso educativo nuevo también y que a todos nos ilumina y que a todos nos enriquece. Y esa es una actitud que está en los mitos y es una actitud que la pedagogía moderna está contemplando actualmente. Por eso me parece muy importante esta introducción de la cuestión de la discapacidad, que bueno, que es otra cosa, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos a darle la palabra a Madeleine Marín Salinas, del Colegio Bilingüe Montessori. Madeleine, te escuchamos y también te vemos. Muy buenas tardes. Pues por Hola, ahora Madeleine. solo me escucharán. Bueno, me alegra mucho escuchar a María, es maravilloso. Para mí el escucharla, narrar las historias como la de Edipo, que para los estudiantes les da pereza. Dicen, esta clase tiene una literatura muy pesada para ellos, pero el solo escucharla, esta forma de narrarla, esta facilidad, el solo hecho de escucharla hace que los estudiantes se cautiven. Así que para mí es una estrategia. Yo soy docente de plan lector y bibliotecaria en el colegio y para mí es una estrategia, una forma de cautivar al estudiante y llevarlo a leer esta clase de literatura. Para mí es maravilloso. Tú nos dices que no sabes de estrategias, pero para mí esta es una estrategia maravillosa para llevar a los niños, a los estudiantes, a que se cautiven y se enamoren de esta clase de literatura. Es maravilloso y muchas gracias por el aporte que tú nos das. Para mí es maravilloso también y me abre un campo, una puerta para usar los mitos y leyendas de mi país. Hay unas leyendas y mitos maravillosos que también me lleva como a crear una estrategia y mirar de qué forma le llego a los estudiantes por medio de los mitos y leyendas de este país tan maravilloso. Claro, claro, sí. Te aplaudo porque así es exactamente, ¿eh? Muchas gracias, Madeleine. Gracias a ti. Madeleine, gracias. Vamos a seguir dando la palabra y en esta ocasión le vamos a dar la palabra a quien está logueado como Profe Dani. Profe Dani, ¿de dónde nos acompañas? ¿Quién eres? Te escuchamos, la palabra es tuya. Hola chicos, muchísimas gracias. Yo soy de Medellín, trabajo en el Colegio Campestre Remanso. Me encantó muchísimo como este espacio. Me parece que cuando nosotros lo sentimos, lo creemos y lo vivimos, es cuando le transmitimos a nuestros chicos todo ese amor y esa pasión por lo que debemos, por lo que aprendemos. Me encantó muchísimo como nos muestras y como nos cuentas. Me parece que la cultura mexicana es súper, aparte pues de que nosotros también tenemos en nuestros mitos y en nuestra cultura mucha diversidad en todo, ¿cierto? Entonces quería pues como agradecer, porque me parece pues que es excelente y decirte que inspiras, ¿cierto? Inspiras, llenas de emoción, de querer saber más, de conocer más, y eso es lo que nosotros como docentes debemos mostrarle a nuestros chicos, inspirarlos, que se enamoren, que conozcan, que lo vivan. Entonces, muchas gracias. Dani, muchas gracias, qué hermosas palabras. Y la verdad sí es inspiración, nos inspiramos mutuamente, e inspirar es eso, inspirar y seguir emanando pues este amor, es que es amor realmente, el amor y el entusiasmo por lo que somos, como bien dijiste, lo que hacemos, etcétera. Muchas gracias, Dani. Perfecto, Dani, gracias por tu comentario. Vamos a seguir dando la palabra. Entonces, muchachos, recuerden, menú central de Teams, palma de la mano arriba,
Vamos a darle la palabra a Diana Carolina Rodríguez del Colegio Santa Luisa. Diana Carolina, te escuchamos. Bueno, Diana parece que se fue, tal vez problemas de conectividad. Mientras Diana se reconecta, vamos a darle la palabra a Angélica Cristina Primera. Angélica, ¿de dónde nos acompañas? La palabra es tuya. Si quieres encender cámara, te vemos también. Muy bueno, buenas tardes. La verdad, María, muchas gracias por su intervención. La verdad fue un gusto escuchar cómo usted transmitía y vivía lo que estaba contando, porque usted lo vive. Y la verdad, cuando tocó el libro, El Remo de Odiseo, justo aquí lo tengo. ¡Ay, qué emoción! Porque ya lo trabajé, ya lo he trabajado, tuve la oportunidad de trabajarlo con chicos de 6º grado y la verdad fue una experiencia magnífica. El simple hecho de que ellos leyeran este libro fue el preámbulo para que ellos empezaran a buscar la mitología, a indagar de mitología, y en clase entonces era un deleite escuchar cuando empezaban por su propia cuenta: profe, indagué sobre tal personaje, mire que tal personaje hace esto, tiene el poder de tal cosa. Entonces, a través de este libro se logró eso, y por eso muchas gracias. Angélica, gracias a ti por compartir esa visión. Así es, te quiero mucho, te mando un beso y saludos a todos tus estudiantes. ¡Qué alegría! Muchas gracias. Perfecto, gracias, Angélica. Ahora sí, reconectó Diana Carolina Rodríguez del Colegio Santa Luisa. Diana Carolina, te escuchamos y te vemos también si quieres compartir tu cámara. Recuerda activar el audio, picar sobre el micrófono. Ya te vemos, pero no te escuchamos, Diana. Ahí no te escuchamos. Recuerda picar sobre el micrófono para que te podamos escuchar. No, ¿verdad? No, no te logramos escuchar. Hagamos algo, Diana. Te logramos ver, pero si te parece, te leemos en chat. Entonces, te leemos en chat y no sé si alguna otra persona, algún otro invitado quiere levantar su mano y participar, interactuar con nuestra escritora María García Esperón. A ver, ¿quién más? Tenemos por acá Derian Reina, del Arte del Saber. Derian, te escuchamos y te vemos también. Buenas tardes para todos. En principio, quiero agradecer a la señora María Esperón por compartirnos su experiencia de lectura, sobre todo a partir de su infancia. Y quería un poquito enriquecer esta experiencia de lectura de la tragedia griega y con Edipo Rey, sobre todo invitándonos a ver a todos nosotros una película colombiana que se llama Edipo Alcalde. Recordemos que hace parte es guionista García Márquez, entonces es muy interesante para nosotros como lectores acercarnos a esta posibilidad. Claro, claro, excelente. Yo no sabía de ella y gracias por enriquecernos de este modo. Edipo Alcalde, muy bien. Perfecto, profe. Gracias por tu recomendación. Vamos a leer entonces de chat algunos de los comentarios. Tenemos a Nelcy Yasmín Cuevas del Gimnasio Iragua, Colegio de la Comunidad Spaen. Ella dice: es un espacio de oportunidad maravillosa para reflexionar, retomar e inspirarnos a través de nuestra identidad y por medio de la tradición oral en el deleite de la lectura y con ello la investigación. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, eso para las memorias. Está buenísimo. Eso va para las memorias, está correcto. Genial, lo englobó todo. Muy bien. También tenemos un comentario acá de María del Pilar Castro Martínez de Cajazán. María del Pilar dice: realmente interesante, experiencia inspiradora para avanzar y motivar talentos para escribir y dejar huella lectora en nuestros estudiantes e invitarnos a escribir sin miedo. Y nunca es tarde para iniciar, pues de esta forma conquistamos a nuestros pupilos. Toda la razón. Toda la razón. Sí, absoluto. Perfecto. Y vamos con otro comentario acá desde Barranquilla, de Leida Smith, de la Fundación Madre Butler. Y dice: la pasión que muestras es verdaderamente mágica y contagiosa.
Me manda un agradecimiento, María. Bueno, Gracias. ¿quién más interactúa, muchachos? No veo todavía acá el mensaje de Diana Carolina, que fue la participante que no funcionó su audio. Te leeremos cuando lo pongas acá en chat para que sepas que estamos pendientes. Y vamos a darle la palabra a Mónica Alonso del gimnasio Garabatos de Colores, que está acá en Bogotá. Mónica, te escuchamos. Te Bueno, vemos. muy buenas Prende la tardes. cámara. Pues digamos que la sesión de hoy fue maravillosa, realmente una actividad muy bonita, algo que lo motiva mucho a uno, especialmente porque en este momento estamos terminando de leer con mis chicos el libro de Un regalo inesperado y ha sido una maravilla, realmente es un libro maravilloso que lo recomendamos 100%. Entonces sí queremos agradecerte de parte de nuestro colegio, nuestros chicos, por escribir esos maravillosos libros. De verdad que la historia de Jerónimo, del tío, no, es espectacular. Y más que todo, pues digamos que es un libro que maneja, aparte, digamos que como la vida real de Jerónimo, su familia, toda la parte de imaginación de todos los cuentos, de todo lo que viene en las cajas. Entonces sí, realmente es espectacular y pues solamente palabras de agradecimiento. Mónica, yo quiero decir que el regalo inesperado es tan grande como es el docente que lo encuentra. Es tan grande como tú. O sea, absolutamente, eso es lo que yo he visto con ese libro. Yo lo escribí con mucho gusto y me encanta, pero la grandeza se la han dado ustedes. Y yo Sí, es veo que tú, espectacular. o sea, tú eres espectacular, Mónica. La grandeza Muchas de gracias. es el nuestro. Gracias. Besito. Muchas gracias. Eso es Mónica. Perfecto. Bueno, tenemos acá la inquietud, la participación de Diana Carolina Rodríguez, quien no pudo participar por su audio, pero nos escribe por el chat. Ella es del Colegio Santa Luisa Docente y dice, tú mencionabas hace un momento que no eras muy amiga de la oralidad por medio de la tecnología. Pregunta, ¿cómo podríamos fortalecer dicha habilidad en nuestros estudiantes justo en estos momentos que la educación es remota y teniendo en cuenta que en un futuro serán ellos quienes se encarguen de mantener esa tradición oral? Muy bien. Bueno, de la oralidad a través de la tecnología, lo dije diciendo que prefiero que tengamos un contacto directo en mismo tiempo. Sin embargo, yo sí he sido muy cultivadora de la oralidad a través de la tecnología, a través de videos. Desde 2007 yo empecé a hacer lo que llamábamos videopoemas y he puesto en internet, yo creo que unos 3,000, así de ese tamaño, con poesía de mucha gente y de más allá. Yo creo que sí son una herramienta muy importante, pero que no debemos de perder de vista la cuestión humana real, o sea, que sea humanos, no robots, ¿sí? Que detrás de cada video y de cada producción y de cada encuentro y de cada comunicación a través de internet haya una persona, ¿sí? Una persona irrepetible, única y no un robot que está manejando o que está contestando por ti. Creo que es muy importante internet. Yo he sido verdaderamente pues fanática de internet y lo he utilizado al máximo, mucho, 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 y creo que nos podemos servir de él, pero que no olvidemos que somos seres humanos, ¿sí? Y tratar de proyectar esta humanidad nuestra, esta concreción, esta particularidad a través de la red, de internet. No sé si contesto. Vale, perfecto, María. Bueno, si me reclama ya digo. Gracias. Si te reclama, te lo hacemos saber. En este momento, pues, María, vamos entonces ya digamos que la sección de cierre, son las 5:45. Nuestra idea es que hoy terminemos sobre las 6 de la tarde. También pues agradeciendo acá a las personas conectadas en su tiempo. Entonces pues te dejo estos últimos minutos de intervención de cierre para que vayamos terminando y finalizando este seminario. Pues invitarlos a todo esto que hemos dicho y otro tema que yo tengo en mis libros y que es existencia y que aprovecho aquí para decirles, es el libro Atenas Siempre. Este libro Atenas Siempre recrea, vive, porque yo lo quise vivir en primera persona, esa época del siglo V antes de nuestra era, cuando en una Grecia que estaba muy pobre, que estaba asolada por las guerras de los persas, que estaba muy dispersa, valga lo de persa, las personas despiertan y se ponen a construir una edad de oro. Esas personas son
creativos, pero también son estadistas, como Pericles, y una mujer impresionante que va a ser Aspasia, que es la protagonista de Atenas siempre. Entonces, en ese momento, los griegos, los atenienses, habían decretado hacía 30 años que no iban a reconstruir las ruinas de la Acrópolis que habían destruido los persas, para que nunca se les olvidara que los persas habían doblegado a Atenas. Fíjense, ¿no? Entonces, eligieron en ese momento, hacía 30 años, una memoria de rencor, una memoria de no olviden que los persas nos destruyeron, no olviden eso, un rencor, ¿sí? Y 30 años después viene una persona nueva, la nueva humanidad de aquella época, Pericles, hijo de Jantipo, un general, y dice, basta de ruinas, vamos a construir. Basta de ruinas, basta de rencor, basta de recriminación, basta de que yo no puedo hacer nada, vamos a construir. Y ahí en lo que es la Acrópolis es la roca sagrada, verdaderamente es una roca. Yo tuve oportunidad el año pasado de ir y caminar por esos pasos de la novela y tú la ves desde cualquier lado de Atenas, que no ha crecido muchísimo, sigue siendo como la misma, la ciudad de Atenas, este es el enclave antiguo y es una elevación que se distingue hacia el cielo. Eso significa esta apetencia de la humanidad para alcanzar las alturas. Entonces, estas personas, por amor también, porque Aspasia se enamora de Pericles a larga distancia, porque sabía de él, y viaja para conocerlo. Esto es en mi reconstrucción, pero yo creo que es muy fiel a lo que ocurrió en esos momentos, y las mejores energías de esa época, que son los creativos, como diríamos ahora, los creadores, como Fidias, construyen y proyectan belleza. ¿Sí? A nuestro paso por la tierra tiene que dejar belleza y construyen estas construcciones pues sobre lo que había antes y que había sido destruido, pero en ese lugar, porque ese lugar tenía que ser y ese era el lugar de sus amores y el lugar donde había crecido y esa es la Atenas que se hace. Esto que es un emblema, que es una metáfora, es lo que yo quiero transmitir a los lectores en este momento a nosotros. Basta de ver quejas, recriminaciones, que no haya reclamaciones y vamos a construir, vamos a sacar belleza de lo más profundo de nosotros y vamos a hacer algo que no haya existido jamás y que sea la suma de nuestras mejores aspiraciones. ¿Qué tenemos? Esto, que es Internet. Podemos crear en palabra, poemas, no sé, esto que estamos haciendo ya es un acto bello, ya es una reunión muy nutrida, les agradecemos muchísimo, yo les agradezco, como no saben, de personas como ustedes que han sentido la necesidad, pues, de crecer, de construir y de formar. En Atenas siempre se llama así por eso, siempre. Todos los seres humanos, aunque seamos efímeros, tenemos derecho a decir la palabra siempre. Cuando amamos, cuando nos entregamos, cuando realizamos nuestros mejores sueños, son para siempre. Son de verdad, son para siempre. Esa Acrópolis es para siempre, Atenas es para siempre, nosotros y nuestro encuentro verdaderamente es para siempre. Es la palabra que yo les quiero dejar, desde lo efímeros que somos de todo esto, este siempre en el que puedan existir nuestros mejores anhelos, nuestros mejores sueños, nuestras mejores aspiraciones. Vamos a construir entre todos esta edad de oro, esta nueva manera de ser, esta nueva Alejandría. Sobre Alejandría yo también he escrito esta novela, Querida Alejandría, que fue la que me hizo conocer a Alejandra, que también se llama así Ramos, donde había una biblioteca. La biblioteca de Alejandría fue un emblema. Nosotros mismos, así con lo que estamos haciendo, podemos hacer la nueva biblioteca de Alejandría, una biblioteca viva en la que haya oralidad, en la que contrastemos nuestros conocimientos, nuestros sueños, lo que queremos formar y en la que nos escuchemos, haya muchísima diversidad y mucho entusiasmo por construir una nueva Acrópolis diferente en nuestros países, con muchísima gente, con edificios, si ustedes quieren, invisibles, pero igualmente hermosos como los que hicieron ellos. Esto es con lo que yo quisiera cerrar mi intervención y agradecerles mucho en este precioso conversatorio, donde no solamente estamos en Colombia, sino también, como bien decías, en Perú y Ecuador, que es donde estamos llegando. Y por supuesto México, que tal vez hay alguien de México, aparte de mí, pero yo les quiero decir que me siento sumamente colombiana y que mi país es de ustedes y que mi casa, el que quiera venir, me escribe, yo los invito aquí, de verdad, es verdad. Tenemos aguas termales,
tengo espacio. Si alguien hace un viaje a México, que me escriba y yo les guío este lugar maravilloso en el que me he venido, pues no a refugiar, porque no tengo por qué refugiarme, sino a construir una nueva era universal, una nueva era de concordia, de belleza, de amor y de mucho trabajo deleitoso. Pues por mi cuenta, muchísimas gracias Enlace Editorial, Fundación Jordi Sierra, ustedes amigos que nos enriquecieron y que nos dieron la razón de ser, y mi corazón para ustedes. Muchas gracias. Perfecto, María. Pues a ti muchísimas gracias por este cierre espléndido, muy claro. A todos nuestros invitados, de la misma manera, de parte de Enlace Editorial, les agradecemos muchísimo también que se hayan tomado este tiempo de su agenda en estos días. Iniciamos el martes pasado, terminamos hoy jueves, van a recibir pues su certificación. Aprovecho para agradecer a nuestros sponsors, a nuestros patrocinadores, a Enlace Editorial, obviamente, a la Fundación Taller de Letras